Contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Pueden sentarse. Cuando empezamos el tercer milenio, hace ya tanto tiempo que parece que es muchísimo más que los 22 años que han transcurrido. Parece que estamos hablando de otra época, hace cientos de años, y han pasado solo 22 años. ¿Cuántas cosas han cambiado en el mundo y en la Iglesia desde que San Juan Pablo II gobernaba la Iglesia, incluso desde que la gobernaba el Papa Benedicto XVI? Pero al cruzar aquel milenio, San Juan Pablo II, seguro que ustedes aún lo recuerdan, habló de la necesidad de hacer una nueva evangelización. Yo me acuerdo que incluso se discutió si era una nueva evangelización o una evangelización nueva. Mire usted, los teólogos tienen que encontrar algo que justifique el pan que se comen y entonces siempre tienen que darle la vuelta al gato para ver si tiene 4 pies o 5. Bueno, al final, nueva evangelización. Confieso que no sabía exactamente a qué se refería el Papa. El Papa dijo nuevos métodos, nueva energía, nueva vitalidad, nuevo impulso evangelizador, nueva evangelización, no nuevos contenidos, que es distinto. Han pasado 22 años y con todo lo que ha sucedido en este tiempo, creo que entiendo hoy un poco más en qué puede consistir la nueva evangelización. Cuando miro el presente y comparo con un pasado reciente, donde creo que la mayor parte, casi todos los que estamos aquí, ya teníamos uso de razón, me doy cuenta de que este presente, este ahora, en la sociedad, pero me refiero sobre todo a la Iglesia, está caracterizado por una profunda confusión, desconcierto, y también está caracterizado por una apostasía masiva. Son muchos nuestros hermanos que han dejado la práctica religiosa y son también muchos los que han dejado incluso una relación con Dios. No sé si han perdido la fe, pero es como si no la tuvieran. En ese sentido, la experiencia a nivel global que hemos vivido con la epidemia del COVID ha supuesto una especie de puntilla que ha golpeado fuertemente en ese ejercicio de la práctica religiosa, que tenía algo, en algunas personas tenía mucho, de rutina. Cortada la rutina, está costando muchísimo que se vuelva a esa práctica religiosa. Pero si yo analizo, como hago siempre, con toda la información que tengo, no solo de los países donde tengo más contacto, sino en general, si yo analizo lo que está pasando, ese termómetro de la situación actual de la Iglesia, aparte de esta profunda confusión, lo que yo percibo es que nuestra Iglesia, a la que amamos, se ha convertido en muchos casos en una ONG, una organización no gubernamental dedicada a ofrecer servicios sociales. Incluso para muchos eso es suficiente y eso justificaría la existencia de la Iglesia.
Por supuesto, para otros, entre los que me incluyo, eso no solo no es suficiente, sino que no es ni siquiera lo primero que tiene que hacer. La Iglesia se ha convertido en una institución para el mundo, aunque sea para bien del mundo, teóricamente, hacer obras sociales. Las parroquias se han convertido, en muchos casos, en centros de distribución de bienes, alimentos, ropa, a veces asistencia de tipo legal para inmigrantes, por ejemplo. En algunos países hasta escuelas de idiomas para que aprendan inglés los que llegan a Estados Unidos. Bueno, una institución que con bastante honestidad gestiona recursos propios o recursos que cada vez más proceden del dinero público. Por ejemplo, en Italia la Iglesia ha ofrecido sus vacíos seminarios para acoger emigrantes. Y esos emigrantes que llegan ilegales a las costas italianas y a cambio reciben dinero del gobierno. Al gobierno le viene bien porque por mucho que le dé a la Iglesia le costaría más tener un centro privado, un centro suyo, y a la Iglesia le viene bien porque a ver qué hace con esos seminarios vacíos que generan gastos de mantenimiento. Poco a poco la Iglesia se ha ido convirtiendo, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, en esta benemérita, eficaz, generalmente honesta ONG que gestiona servicios sociales de distinto tipo. En muchísimas parroquias, yo de lo que conozco en todas, funciona un servicio, por ejemplo, de Cáritas. Funciona con mejor o peor posibilidad de ofrecer servicios. Bueno, bolsas de empleo, ropa, a veces un comedor, a veces también incluso un dispensario, reparto de medicinas, depende de los recursos y de las necesidades. Esto no es nada malo, como ustedes comprenderán, no es nada criticable, pero esto no es lo esencial de la Iglesia. La Iglesia se ha ido convirtiendo en una institución que ofrece esos servicios sociales con dinero privado, suyo propio, de las colectas de los fieles, o con dinero público. Pero a la vez, esa gente que acude a la Iglesia en busca de esa ayuda, no suele acudir, no todo el mundo, pero no suele acudir en busca de una ayuda espiritual. Y así, junto a esta labor social muy buena, ahora complementada, no sé hasta qué punto, con eficacia, con la llamada labor ecológica, pero junto a esta labor social que tiene unos clientes, en el sentido de que es gente que acude allí, la labor espiritual va quedando progresivamente reducida. Cada vez son menos las personas que acuden a misa. Seguramente Perú puede ser un caso aún excepcional, pero incluso aquí ustedes comprueban cómo la transmisión familiar de la fe en muchos casos se ha interrumpido. Padres católicos ya no tienen a sus hijos católicos practicantes y a sus nietos no tienen nada que ver. Además, cuando hablas de adoración del Santísimo o de rezo del Rosario, en muchos sitios, quizá todavía no en Perú, pero sí en muchos sitios, países vecinos de ustedes, eso ya se ha convertido en una excepción. Las iglesias están para el mundo, para servir, pero no para servir a Dios, aunque ese servicio al mundo pueda ser entendido en algunos casos como una forma de ejercer el servicio a Dios. Es más fácil que la gente venga a buscar comida o a buscar ropa que venga a hacer adoración del Santísimo. Y si hablamos de otros aspectos, como por ejemplo la confesión, resulta en muchísimos casos una verdadera aventura encontrar un sacerdote que esté dispuesto a confesar, salvo que tú hagas una cita previa, atravesando las barreras a veces infranqueables de varias secretarias que siempre te van a decir que el señor párroco está muy ocupado. Esto es una realidad de la Iglesia en general. Insisto, no todos los países son iguales y quizá ustedes en Perú aún no han llegado a esta situación, pero en general está pasando esto. Además, junto a esto, lo que yo percibo es que
un número importante, en algunos casos muy mayoritario, de católicos practicantes, de la pequeña minoría que va quedando de católicos practicantes, está a favor de que la Iglesia modifique toda su, no solamente moral sexual, sino también toda su liturgia e incluso hasta su propia enseñanza dogmática. Y así se oye, y ustedes seguro que lo han escuchado, se oye repetidamente por parte de los sacerdotes, obispos y por parte también de los laicos, frases como esta: la Iglesia tiene que modernizarse, la Iglesia tiene que ponerse al día. Y yo lo he escuchado, ustedes también, son varios los obispos y cardenales que dicen: si seguimos así no va a quedar nadie, tenemos que cambiar nuestro mensaje. No, como decía San Juan Pablo II, tenemos que cambiar la forma de presentar el mensaje, sino que tenemos que cambiar el mensaje. Es decir, tenemos que enseñar aquello que la gente quiere oír. De lo contrario no vendrán. Tenemos que ponernos al servicio del mundo, no al servicio de Dios, y por amor a Dios ofrecer al mundo lo que el Señor quiere que ofrezcamos, sino tenemos que ponernos al servicio del mundo. Si utilizáramos un lenguaje más vulgar, diríamos que nos encontramos en una situación en la cual muchos, de parte de la jerarquía y, por supuesto, de parte de los fieles, están pidiendo que la Iglesia entre en un proceso de rebajas. Supongo que en Perú también sucede. No sé cuándo ustedes tienen su temporada de rebajas, si en el Black Friday o en Navidad o en enero, ¿no? Bueno, en España hay dos grandes temporadas de rebajas: la de invierno después de Reyes o la de verano cuando está acabando el mes de agosto. Rebajas se dice por fin de temporada. El producto que ha quedado, para no meterlo en el almacén y quién sabe lo que pueda ocurrir, pasar de moda, se pone a bajo precio. La gente aprovecha y compra la ropa del verano siguiente, porque ya ese verano está acabando, o del invierno siguiente, rebajas de fin de temporada. La Iglesia está en una situación de fin de temporada, cada vez viene menos gente, no hay vocaciones. Me decían, por ejemplo, que este año, este curso, en el seminario de Lima, no es cualquier cosa, Lima, ha entrado un seminarista. Estamos en fin de temporada y por lo tanto o ponemos rebajas o no viene nadie. La única forma de que venga el cliente a comprar nuestro producto es poner rebajas. Poner rebajas significa: ¿a ti qué te parece? ¿Que esto es pecado? ¿Que esto no lo es? ¿A ti qué te parece? Pues lo que tú quieras, eso es lo que va a ser, porque lo que me importa es que vengas, y si para que vengas tengo que decir que tu vida, tu comportamiento, tus instintos, tus deseos o lo que sea es bueno, pues yo diré que es bueno. Estoy dispuesto a lo que sea con tal de que vengas. Hay que contentar al público comprador del producto, en lugar de decir yo contento a Dios, y porque contento a Dios ofrezco el producto, y si lo compran bien y si no lo compran me duele, pero me da igual, porque lo primero es contentar a Dios. Esta para mí es una breve, quizá demasiado resumida descripción del momento presente que estamos atravesando, que no es igual, por supuesto, Perú que Alemania, no es igual Perú que España. Es decir, hay países muchísimo más secularizados que otros. Incluso aquí ustedes no tienen el nivel de práctica religiosa que tienen en Chile. Un fenómeno multitudinario como la procesión del Señor de los Milagros no se produce en Chile, e incluso en Argentina, donde tienen una gran devoción a la Santísima Virgen con la advocación de Luján, no llega a este entusiasmo que se produce aquí, que quizás solo sea comparable con lo que sucede en México con la Virgen de Guadalupe. No todo el sitio, no todo el mundo es igual, pero esto podría ser un balance de resumen de lo que está pasando. Y después, fijándome un poco más en estas características del tiempo presente, lo que yo veo es que en general
seguramente sin culpa o sin conciencia, pero no sé si sin culpa, desde hace ya muchos años se le ha robado al pueblo de Dios una virtud esencial, la virtud de la esperanza, insistiendo en la caridad y en la caridad mal entendida o parcialmente entendida, porque la caridad es la virtud que nos ayuda a amar a Dios y por amor a Dios al prójimo, insistiendo en la caridad entendida como solidaridad hacia los necesitados y ahora hacia la naturaleza. Insistiendo en eso, se ha olvidado que hay dos virtudes previas. Poniendo un ejemplo, es como si tuviéramos un árbol, un frutal, uno de los maravillosos frutales que viven aquí en su país, en Perú, y a ese frutal le exigiéramos, suponiendo que el frutal pudiera hablar, le exigiéramos vehementemente que diera fruto, pero no nos cuidáramos de sus raíces, no nos cuidáramos tampoco de su tronco, de cómo está este frutal. No le abonas, no le podas, no le pones algo para protegerle de los hongos o para protegerle de las bacterias que atacan sus hojas, pero eso sí, le exiges frutos. La parroquia, la iglesia, se ha convertido en un lugar donde se le exige al pequeño, cada vez menor grupo de laicos que sigue acudiendo a misa, se le exige cada vez más frutos, es decir, dinero. Vamos a hacer una colecta para cosas buenas todas. No dicen, vamos a hacer una colecta para que el señor párroco se vaya de vacaciones a las Bahamas. No, vamos a hacer una colecta para los refugiados, una colecta para los pobres, una colecta para... Y a eso se ha reducido en muchos casos la actividad parroquial. Pedir dinero para. Pedimos frutos al árbol, pero ¿y la raíz? ¿El tronco? ¿Quién se cuida de ellos? Por eso cuando releo y medito sobre aquella petición de San Juan Pablo II sobre la nueva evangelización, digo, bueno, hemos llegado, quizá el Papa ya lo sabía, tenía esa intuición, guiado por el Espíritu Santo, hemos llegado a un punto en el cual esa nueva evangelización exige volver a empezar. Estamos reclamando frutos que son los frutos de la caridad, sin dar a esa caridad la motivación, sin dar al árbol ni la raíz ni el tronco. ¿Cómo vas a pedirle que dé frutos si no cuidas al árbol? Así que hay que volver a empezar desde el origen. Tenemos que volver a empezar como si fuéramos hoy un grupo de paganos creyentes en distintos dioses. En el Imperio Romano había una multitud de dioses, incluso alguno era judío y no por lo tanto pagano. Un grupo de personas que creen en otros dioses, y hoy es así. Hay muchas más personas que consultan el horóscopo, y eso que cada horóscopo de cada medio de comunicación te va a decir justo lo contrario de lo que te ha dicho el otro. Hay muchas más personas que consideran que es imprescindible acudir a una echadora de cartas que gente que va a misa. Entonces, en este mundo pagano, formado en parte, en buena medida, por paganos bautizados, en este mundo pagano tenemos que volver a presentar nuestra fe. Peor que entonces, porque algunos, muchos, piensan que esto ya se lo saben y entonces será nuevo. Y hoy piensan que ya conocen lo que es el cristianismo, cosa que no es verdad. No conocen al Dios de Jesucristo, conocen a un sucedáneo que les han presentado como si fuera el Dios de Jesucristo y no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver. Cuando muchos jóvenes abandonan la religión de sus mayores, en realidad no están abandonando el catolicismo, están abandonando un producto que les han presentado que no tiene nada que ver con el catolicismo o que es una caricatura. Es como si uno probara el sucedáneo de chocolate, por ejemplo, y dijera, ¡qué porquería! Esto no hay quien se lo coma, y creyera que eso es el chocolate.
dice usted, pruebe usted el chocolate y verá cómo es distinto, muy distinto. Pruebe usted el catolicismo verdadero y verá usted que es muy distinto a eso que le están a usted ofreciendo con el nombre de catolicismo. Tenemos que volver a empezar. Para volver a empezar hay que ir de nuevo a la base. ¿Quién está en la base? En la base hay un hombre y una mujer. El hombre es Jesús y la mujer es María. Esta es la base. Cuando San Juan XXIII dijo, al convocar el Concilio Vaticano II, que la Iglesia tenía que modernizarse, en el sentido, la palabra, él no empleó la palabra modernizar, empleó una palabra italiana que se llama aggiornar, el aggiornamento, ponerse al día. Dijo que había que hacerlo volviendo a las raíces, cosa que no se ha hecho. Porque la vuelta a las raíces significa volver al inicio, a la primera comunidad cristiana. Pero la primera comunidad cristiana no fue ni siquiera la comunidad de Pentecostés. La primera comunidad cristiana fue un hombre y una mujer. Mejor dicho, la primera comunidad cristiana fue una mujer y un hombre. Hay que volver a la Virgen y hay que volver a Jesús. Y a Jesús proclamado como verdadero Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, que comparte con el Padre y el Espíritu la única naturaleza divina. Esa segunda persona adquiere la naturaleza humana, no la persona humana, porque ya existe la persona divina, sino la naturaleza humana en el vientre de la siempre Virgen Inmaculada. Esta segunda persona se hace carne y viene a habitar entre nosotros para salvarnos con su mensaje y salvarnos con su redención derramando su sangre y salvarnos con su resurrección. Hay que volver ahí. Por tanto, lo primero que hay que hacer, es lo que yo quiero hacer esta tarde con ustedes, es volver a hablar de Jesús y de María. Hablar de Jesús significa decirles a ustedes, con el ruego de que ustedes sean canales que se lo digan a otros, decirles a ustedes el principio esencial de nuestra fe. Dios existe, Dios es el Todopoderoso, Dios es el Señor. Yo no soy Dios y tú no eres Dios. No te comportes como Dios porque no eres Dios. Dios es Dios y tú no eres Dios. Dios es el Señor, Dios es el Todopoderoso, Dios es amor, Dios es misericordia y Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, hecho carne en el vientre de María. ¿Qué significa esto? Primero, yo tengo fe, la fe entendida como aceptar unas verdades, algunas de las cuales se pueden demostrar y otras no, y por eso son dogmas de fe. Pero aceptar esas verdades que no puedo demostrar no significa aceptar absurdos. Yo no sé quién hay en la habitación de al lado, no sé quién hay, no tengo una super mirada de Superman para atravesar las paredes y saber quién está ahí al lado. Pero si de esa habitación sale alguien en quien yo confío y me dice, en la habitación de al lado está el párroco, o en la habitación de al lado no hay nadie, yo no lo puedo ver. Puede ser verdad o puede ser mentira, pero yo me fío de esa persona que es para mí de fiar. Eso es la fe. La fe no es aceptar cosas absurdas. La fe es aceptar cosas posibles que, debido a su naturaleza o debido a mi limitada capacidad de inteligencia, no puedo demostrar. Pero es posible que esa habitación esté vacía, es posible que esa habitación haya una persona dentro, es posible. Me fío de la persona que me dice lo que hay en esa habitación cuando considero que esa persona es de fiar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer nosotros y enseñarlo es aceptar que Dios existe, que Dios es amor, que Dios es el Señor, que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el Creador y que Dios es el Juez. Esto
constituye la primera palabra de nuestra fe. Y esto es lo que llamamos revelación, una parte de la cual ya la hemos intuido con la razón humana, las 5 vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios. A ver, ¿me puedes decir cómo puede ser todo esto fruto de la casualidad? Vamos a ver. Que ya que tú estás creyendo cosas que sí, no es que sean imposibles de demostrar, sino que son absurdas. ¿Cómo va a ser esto fruto de la casualidad? ¿Tú has visto al microscopio cómo es una célula perfectamente organizada? ¿Fruto de la casualidad? Hombre, fruto de la casualidad es que dé una patada a una piedra y debajo de la piedra aparezca un billete premiado de lotería. Pero esto no es fruto de la casualidad. Hay un diseño inteligente, hay un Dios creador. Yo creo en esto. ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues no puedo llevarlo a un laboratorio y no puedo hacer una prueba de existencia en una nube del Dios Todopoderoso, pero esto no solamente es posible, sino que es lo más posible. El elemento intelectual de la fe es un elemento que hoy tenemos que volver a creer y a proclamar. La existencia de Dios es posible. No solamente es posible, sino que es razonable. Y no solamente es posible y razonable, sino que es lo más posible y lo más razonable. Creer que es fruto de la casualidad el mundo en el que vivimos implica tener fe en el no Dios, y una fe mucho más grande y más ciega que tener fe en que esto es fruto de alguien que existe antes de que esto exista y que nos ha creado por amor. La razón nos lleva a ello. Y la revelación, la fe en Jesucristo, nos lleva a estar seguros de todos los detalles, como por ejemplo que Dios es juez, que el Señor nos enseña. Volver a creer y volver a proclamar: yo, Señor, creo en tu existencia. A mí personalmente nunca me costó creer en la existencia de Dios. No solamente eso, sino que nunca he entendido cómo hay gente que no cree en la existencia de Dios, porque me parece tan imposible, incluso me parece tan irracional y tan anticientífico creer que hay un Big Bang por el cual de la nada pega un petardazo y surge todo. Mire usted, si esto hubiera sido, habría habido a lo largo de tantos millones de años muchos Big Bang. Mira que solamente uno, ya sí que es difícil, Es decir, creer que todo es fruto de la casualidad, que no hay nada y que de repente la nada pega un petardazo, pero ¿cómo va a pegar un Big Bang, un estallido, la nada? La nada no puede crear nada. Creer que eso es así es tan irracional que se necesita una gran dosis de fe para aceptarlo. Y yo pretendo tener la cabeza en mi sitio y no dejarme llevar por quimeras que en realidad lo que buscan es atacar la fe en la existencia de Dios. Creo en Dios. Hay que volver a decirlo, creo en Dios. Creo. Es decir, acepto algo que no puedo demostrar, no algo absurdo. Lo absurdo es lo que dicen ellos. Acepto algo que no puedo demostrar, pero que no solamente es posible, no solamente es razonable, sino que es lo más posible y lo más razonable. Creo en la existencia de Dios. Y por la revelación de Jesucristo, porque me fío de Jesucristo, creo que ese Dios es el Todopoderoso, el Señor, el Creador, mi Padre. Creo en el Dios que me ha enseñado Jesucristo. Primer aspecto de la fe. Primero. Pero la fe se traduce inmediatamente por su propio contenido en una cuestión del corazón. Primero creo, mi cabeza asiente y después mi corazón sigue a mi cabeza. Primero creo y luego confío. La confianza es el primer fruto de la fe, confianza. ¿Qué significa la confianza? A mí me ha llamado mucho la atención siempre que nuestro Señor se haya aparecido tan pocas veces en estos 2000 años. En cambio, la Santísima Virgen, para bien nuestro, se ha aparecido muchas veces. Pero Jesús muy pocas. Que yo sepa, seguro que hay más, hay 2 apariciones de Jesús que son extraordinariamente importantes en 2 momentos esenciales. Una
a Santa María Margarita de Alacoque, para el Monial en Francia, cuando todavía está Luis XIV gobernando el poderoso entonces imperio francés, pero cuando ya su nieto va a ser guillotinado, donde el Señor se aparece como el Sagrado Corazón y le dice a Santa Margarita que hable de su amor a los hombres y que le diga a los hombres que tienen que confiar en Él. Todos ustedes, estoy seguro, saben cuál es la respuesta. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Confianza, confianza. Segunda aparición del Señor a una monja, también a una monja, en este caso polaca, Santa Faustina Kowalska. En aquella Polonia aún libre, me parece que eran 2 o 3 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, muy poco tiempo antes, y se aparece con la advocación de la Divina Misericordia. Ustedes saben cuál es también la frase que se dice: Divina Misericordia, en ti confío. Es lo mismo, en vos confío, en ti confío. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Santa Margarita o a Santa Faustina? O dicho de otra manera, ¿qué nos dice Jesús a nosotros? ¿Qué quiere que nosotros, creyentes católicos, hagamos? Yo tengo fe, tienes fe, el aspecto intelectual tiene que estar claro, y yo creo que lo está. No sé si en todos los sacerdotes lo está, pero en la mayor parte del pueblo aún lo está. Tienes fe, pero ¿tienes confianza? Yo creo que no. Creo que la mayoría de nosotros, el Señor nos tiraría de las orejas y nos diría la frase que le dijo a Santa Marta: Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Tu hermana María ha elegido la mejor parte. Marta, Marta, o Juan, Juan, o Antonio, Antonio. Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Confía, confía, confía. Si crees en Dios, si crees en su existencia, en su poder, en su amor, en su misericordia, tienes que aprender a confiar. Confía, confía. Es un ejercicio diario, a veces doloroso y difícil, pero siempre fuente de paz. Una y otra vez tenemos que hacer este esfuerzo. En algunos momentos es vital que lo hagamos, porque si no nos ponemos nerviosos y nos hundimos. Cada uno de ustedes, yo no les conozco a la mayoría, cada uno de ustedes tiene una historia y un problema. A veces un gran problema, con los hijos, con el dinero, con el trabajo, con la salud, o con los hijos, el dinero, el trabajo y la salud todo a la vez. Y te parece que estás tan golpeado que no te da tiempo ni a levantarte cuando ya te ha caído otro problema encima. Y le pides a Dios, con fe, que se solucione este problema. Encontrar empleo, curar el cáncer, que mi hijo se enderece, que mi marido me quiera, que no me engañe, que mi mujer no sea tan nerviosa, que lo que sea, ¿no? Se lo pides. Y se lo pides con fe. Pero te falta la confianza. Y sigues inquieto y nervioso por tantas cosas, que perfecta es la frase de Jesús a Santa Marta. Por tantas cosas, inquieto y nervioso, has perdido la confianza. Y la confianza es la consecuencia de la fe. Tanta fe tienes como confianza demuestras. Si no tienes confianza es que no tienes fe. Tu fe es una cuestión meramente intelectual que no afecta a tu vida. En realidad te comportas como un pagano. No crees en Dios. Si creyeras en Dios, no significa que no te golpee la vida y que no te duela. No significa que no te afecte. Si mañana te dicen: te ha aparecido un bulto en el pecho, y hasta que te ven
te hacen la biopsia, te dan los resultados. ¿Cómo no vas a estar inquieto y nervioso? Pero tú sabes que tu vida, la de los tuyos, la de tu patria, está en manos de Dios. Y tú, porque tienes fe verdadera, tienes confianza y te abandonas. Dios mío, decía el padre Foucault, recientemente canonizado, Dios mío, me abandono en ti, me abandono en ti. Y Santa Teresita de Lisieux enseñaba la infancia espiritual, el abandono, me abandono en ti. Y Santa Teresa de Jesús nos enseñaba a abandonarnos en Él. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza. Dios no se muda. Solo Dios basta. Y tú, en cambio, estás inquieto y nervioso por tantas cosas. Hay que volver al principio. El principio es este. El principio es la fe de María. El principio es la fe de esta mujer maravillosa. Y que rabien lo que tengan que rabiar los católicos que no creen en ella o los protestantes que la atacan. Nosotros decimos, es una mujer maravillosa, a la que queremos con todo el amor que podemos querer a alguien y sin ningún complejo, porque por mucho que la queramos, nunca la querremos tanto como la quiere su hijo. A ella nosotros miramos y la vemos como una mujer de fe. Creo en Dios, me abandono en Dios. Y por eso puede decirle al ángel, dile a Dios de mi parte, aquí está la esclava. No me tienes que dar explicaciones. No te pido ningún tipo de razón. Mándame. Soy la esclava. Lo acepto. Lo acepto y acepta el misterio, el no entender cómo es posible que llegue a Belén y se encuentre que no hay sitio en la posada y que tenga que dar a luz a su hijo en una cueva de ovejas, que el ángel le ha prometido que será el Mesías. Pero ¿cómo van a hacer el Mesías en una cueva de ovejas? Yo no entiendo, lo acepto, lo acepto. Y acepta tener que salir huyendo con su niño en mitad de la noche para salvarle de los esbirros de Herodes y ponerle a buen refugio en Egipto. Pero ¿cómo puede ser que no vengan los ángeles a enfrentarse con los soldados de Herodes? No lo entiendo, lo acepto. Y 33 años después, cuando está al pie de la cruz, no le dice a Dios, vamos a ver, que me has engañado. Pero vamos a ver cómo va a ser el Mesías. Si está siendo triturado, se está muriendo mientras todos se burlan. Dame una explicación. No dice nada. Dice, aquí estoy. Soy la esclava. No me tiene que dar explicaciones. Lo acepto. Esta es la fe de María. Esta tiene que ser nuestra fe. Y a este punto inicial tenemos que volver. Cada uno de nosotros y la Iglesia entera. Yo, Señor, creo en ti. Y yo, Señor, me fío de ti. Yo confío. Y esto, estoy seguro de que todos ustedes lo han hecho al menos alguna vez. Esto te da una paz y una libertad. Como no somos santos, aunque confío en que todos queramos serlo, pues nos vuelve una y otra vez el miedo. Y una y otra vez tenemos que volver a hacer este acto de confianza, porque una y otra vez te vuelve la angustia, la preocupación inevitable. Y una y otra vez vuelves a decirle al Señor, como María, yo me fío, yo confío, yo me abandono. Y una y otra vez te vuelve la paz. Y una y otra vez descubres que cuando ya no estabas para nada más, cuando ya te parecía que no podías seguir luchando, que solo te quedaba rendirte, abandonar la lucha por tu familia, o la lucha por tu salud, o la lucha porque no podías más, descubres en ti esa fuente de paz que te da la confianza en Dios. Me abandono, confío
Y en esa confianza encuentro la fuerza para seguir. Y siempre el que no se rinde es el que vence. El demonio te está diciendo continuamente, en todo, en la lucha por tu santidad, en la lucha contra tus pecados, en la lucha por tu familia, en la lucha por una sociedad mejor, en la lucha por la iglesia como debería de ser la iglesia. El demonio te está diciendo en todo, estás perdido, no hay solución, estás derrotado, no sigas, ¿para qué? Ríndete. Esa es la voz del demonio. Y tú, sabiendo que tus fuerzas no llegan, sin embargo le dices a Dios, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, yo confío en ti. Primer punto, por lo tanto, volver a la fe. La fe en Dios, en el poder de Dios, en el señorío de Dios, en el amor de Dios, y de ahí la confianza en Él. Hagan este ejercicio todas las veces que sea necesario, todos los días que sean necesarios, en lo pequeño y en lo grande. Yo, Señor, confío en ti. Yo, Señor, me abandono en ti. Yo, Señor, acepto tu divina voluntad. A veces la entiendo y otras veces no entiendo nada, pero lo mismo que María, yo no estoy aquí para pedirte explicaciones, porque yo no soy Dios y tú sí. Yo no soy tu Señor y tú mi criado, sino que tú eres mi Señor y yo quiero ser voluntariamente tu esclavo. La raíz, la fe y la confianza, esa es la raíz. Después de la fe, ¿qué es lo que viene? Una virtud desaparecida, cruelmente arrancada al pueblo de Dios, deliberadamente arrancada al pueblo de Dios, la virtud de la esperanza. ¿Qué significa la esperanza? En España decimos, hambre que hartura espera no es hambre muy dura. Hambre que espera hartura no es hambre muy dura. Ya saben que nosotros los españoles tenemos refranes para todo. Son muchos años de historia. Hambre que espera hartura no es hambre muy dura. ¿En qué consiste la virtud de la esperanza? Consiste en disfrutar de una cosa que no tienes porque sabes que la vas a tener. Esperar consiste en saber que alguien que te ha hecho una promesa la va a cumplir, porque confías en esa persona. La esperanza, por lo tanto, es la consecuencia directa de la confianza. Yo confío en Jesús. Antes les ponía el ejemplo, me dice que dentro hay una persona, yo no la veo, pero esa persona es de fiar, yo me fío, yo confío. Y por tanto me comporto como si ahí adentro hubiera una persona, porque quien me lo ha dicho merece mi confianza. Yo confío en Jesús y acepto lo que Él me dice. Y Él me hace 3 promesas. Es trágico, terrible, que en el año del Señor del 2022, 2000 años después del nacimiento y de la resurrección de Jesucristo, 2000 años después de haber sido predicado por primera vez el Evangelio, el pueblo de Dios bueno, el pueblo de Dios fiel, si le preguntan en qué consiste la virtud de la esperanza, ni siquiera sepa dar razón ni respuesta a esa pregunta. No digo ya practicarla, esta virtud, o sostenerse y apoyarse en ella, es que ni siquiera saber en qué consiste. La virtud de la esperanza es aceptar como algo que ya tengo, aunque no lo tengo, porque lo voy a tener, las 3 promesas de Cristo, 3 promesas del Señor. Primera promesa, hay vida eterna. ¿Ustedes creen en la vida eterna? ¿Seguro? Les voy a contar un viejo chiste. España es un país muy seco, muy seco. Bueno,
y era tradicional antes, cuando la gente tenía fe, que después de las largas sequías, con los ríos sin agua, las cosechas a punto de acabar, se hicieran rogativas a la Virgen del lugar. Cada pueblo tenía su advocación. Y el párroco decidió organizar una novena. Y, bueno, si tenemos fe, el Señor va a mandar la lluvia. Y el pueblo entero reaccionó bien. Y todos los días de la novena, la iglesia se llenaba, no faltaba nadie. Rezaban el Santo Rosario, le pedían a la Virgen que lloviera. Todos los días. Y el sacerdote todos los días preguntaba: ¿pero tenéis fe en que Dios, por intercesión de la Virgen, puede mandar el agua? El cielo sin una nube, un sol de verano que ni siquiera las chicharras cantaban. Y el pueblo contestaba: sí, tenemos fe. Día tras día, día tras día. Llega el 9º día. La iglesia abarrotada, era el último día de la novena. De nuevo hace la novena. El cielo sin una nube. Y el sacerdote termina y pregunta lo mismo: ¿pero tenéis fe que aunque no hay ni una nube, el Señor puede hacer que llueva? Y el pueblo contesta: sí, tenemos fe. Y el cura dice: ¿y entonces por qué ninguno se ha traído el paraguas? ¿Tenemos fe? No. Sean sinceros, no, o muy poco. Si tuviéramos fe en la vida eterna, ¿estaríamos tan preocupados por las cosas de este mundo? No digo que estaríamos preocupados, sino tan preocupados. ¿No sería nuestro objetivo primero ganar esa vida eterna? ¿No sería nuestro objetivo primero almacenar tesoros en el cielo donde el ladrón no los roba y la carcoma no los roe? Es que no es eso el que dice el Señor. Si tuviéramos fe en la vida eterna, no estaríamos gozando cuando somos pobres por dar limosna, cuando somos criticados por defender a Cristo, como Él ha prometido en las bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros, dichosos vosotros cuando os persigan por mi causa, porque vuestro es el reino de los cielos. Si tuviéramos fe, creeríamos que esa vida eterna existe y entonces actuaríamos en consecuencia. No significa que no nos preocupen las cosas de este mundo. Tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que ganar el pan también para ayudar a nuestros hijos. Claro, por supuesto que sí. Pero eso no son cosas absolutas, porque el único absoluto, lo que de verdad importa es: un día yo me voy a morir, no sé cuándo, ¿quién lo sabe? Ayer ha podido haber una catástrofe en el aeropuerto de Lima. ¿Cómo es posible que un camión de bomberos se meta en la pista de aterrizaje? Pero bueno, ¿cómo es posible? Iban 100 y pico personas que podían haber muerto abrasadas vivas, todas, porque el avión estaba cargado de combustible, porque estaba despegando. Ha habido un milagro. Por desgracia han muerto 2 bomberos y hay un tercero que está entre la vida y la muerte. Te coges el avión, yo lo tendré que coger dentro de unos días, y piensas que es una rutina, en que vas a llegar allí, seguro, y el tráfico, y el ataque al corazón. Cualquier cosa, de verdad, ¿sabes que vas a vivir mañana? Ninguno lo sabe. ¿No te convendría, por lo tanto, estar siempre preparado, siempre en gracia, no hacer un pecado? Y si lo haces, enseguida, perdóname, Señor, perdóname. Y en cambio, ¿qué es lo que vemos? Sacerdotes que no confiesan. A veces tienes que hacer una instancia, pasar una nube de secretarios o secretarias, conseguir una cita más difícil que conseguir la cita con un ministro. Pero también fieles que no piden la confesión. O vivimos en un tiempo donde la santidad está generalizada, o simplemente no hay conciencia de pecado, o se ha perdido la fe en que hay una vida eterna
que será de salvación o de condenación en función de si estamos en gracia o no en el momento de la muerte. No hay esperanza. La primera promesa del Señor, que es maravillosa, lo mejor de lo mejor, hay vida eterna. Tu papá no ha muerto, tu hijo no ha muerto, tú no vas a morir. Hay vida eterna, pero no va a ser igual para todos, ¿eh? Podrá ser con Dios o podrá ser con el demonio. Hay vida eterna, pero no va a ser igual para todos. Te conviene, por lo tanto, que sea con Dios. Si tuviéramos esta fe y esta esperanza, nuestros planteamientos de vida serían distintos. ¿Qué me preocuparía en primer lugar? No digo en único lugar, pero sí en primer lugar, estar en gracia. Eso es lo que me importa. Y el final de la vida, con todo su cortejo de deterioro, de enfermedades, de limitaciones crecientes, veo peor, oigo mucho peor, soy más torpe para moverme, sería visto, claro, como un impedimento y un sufrimiento, pero también sería visto como el anticipo de esa vida eterna. Cuando los santos han muerto, habrán tenido lo suyo, todos ellos, pero han muerto sonriendo, porque sabían que iban a estar con aquel al que amaban. San Pablo dice: para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. Eso es fe en la vida eterna. Y Santa Teresa escribe: muero porque no muero, muero porque no muero, que tan alta dicha espero, que muero porque no muero. Primera promesa: volvamos a esta esperanza, que no les arrebaten la esperanza, no experimenten la muerte como el final, sino simplemente como un tránsito a veces precedido de una batería de dolores y otras veces fulminante, rápido, sorprendente, pero al final hay otra cosa: que no les arrebaten la esperanza. Llevamos décadas donde los sacerdotes no predican esto en su mayoría. Décadas donde el pueblo de Dios ya no tiene presente en su vivir cotidiano que la vida es fugaz y que esto es, lo decía Santa Teresa, una mala noche en una mala posada. Yo miro hacia atrás y digo: ¿cómo ha podido pasar mi vida tan rápidamente? Si hace nada era un niño, luego un adolescente, hace nada fui ordenado sacerdote y hoy ya han pasado 43 años desde que me ordenaron sacerdote. Y así es seguro para todos ustedes. Y en esos años ha habido alegrías, sufrimientos, pero todo ha pasado tan rápido. ¿Cuánto me queda? Si no tienes esta esperanza, la vida se convierte en una angustia. Se van desgranando los segundos de lo poco que me va quedando, o se convierte en un dolor que te devasta el alma cuando, por ejemplo, muere alguien a quien quieres mucho, porque te parece que ya no merece la pena seguir viviendo, porque piensas que lo has perdido para siempre, crees que es un adiós, en realidad es un hasta luego, y nada más que un hasta luego. Segunda promesa de nuestro Señor: por mucho que seas malvado, por muchos pecados que hayas cometido, Dios te perdona. Pero así como la vida eterna no va a ser igual para uno y para otro, el perdón también exige cumplir una condición: que estés arrepentido.
en un tiempo como este, donde todo está dirigido a decirle a la gente que el pecado no existe, sobre todo los pecados ligados al sexto mandamiento, y que puedes hacer lo que quieras porque nada es pecado, en un tiempo como este estamos negando la misericordia de Dios. ¿Cómo va a pedir perdón una persona que no es consciente de que es un pecador? Y si no pide perdón, ¿cómo va a recibir el perdón? Y si no pide perdón porque no es consciente de que es un pecador, ¿cómo va a luchar por cambiar? Y si no lucha por cambiar, ¿cómo va a mejorar? Es una tragedia. Te están diciendo, eso no es malo, y a ti te conviene creerlo y te lo crees. Si nos dijeran, fumar no es malo ni es dañino, y a ti te conviniera creerlo y te fumaras 2 cajetillas diarias, no sé si moralmente cometerías un pecado o no, porque estarías engañado, bueno, pero tu pulmón no entiende de moral y tu pulmón protesta con el cáncer. Y si a ti te dijeran, mira, bebe todo el licor que tú quieras, emborráchate cada día, todo el día borracho, y tú te lo creyeras porque te conviene, porque te gusta el vino, pues quizá no pecaras, no lo sé, pero tu hígado no entiende de esas cosas y la cirrosis se te iba a presentar pronto. Eso que lo entendemos todos, eso es lo que está pasando con el tema de la moral. Y te vas a encontrar con muchos curas que te dicen, si eso no es pecado, y a ti te gustan esos sacerdotes. Y tú dices, qué humano es ese cura, qué comprensivo. Fíjate tú, en cambio el otro, qué rígido, que me está diciendo que engañar a mi mujer es pecado, fíjate tú, o que me está diciendo que no puedo matar al niño que viene en un mal momento, no puedo matarle con el aborto, fíjate tú, ese cura, qué antiguo. Pero ese cura es el que te está salvando. Lo mismo que es el médico el que te dice no puedes fumar, o que te dice te estás emborrachando, estás destruyendo tu cuerpo. Ese es el que te está salvando, y no el que te dice fuma lo que quieras, bebe lo que quieras, drógate todo lo que quieras, que no pasa nada, porque luego sí que pasa. La promesa es la de la divina misericordia, pero para que haya misericordia tiene que haber arrepentimiento, y para que haya arrepentimiento tiene que haber conciencia de que hemos hecho el mal. Si nos engañan y nos dejamos engañar y buscamos que nos engañen, porque hay algunos que van de cura en cura hasta que consiguen uno que les dice lo que quieren escuchar, pues estamos siendo tan tontos como aquellos que buscan y buscan hasta que encuentran un médico que les dice haz lo que quieras, tienes diabetes, no pasa nada, hínchate a chocolate, que ya verás qué rico es el chocolate, no pasa nada, hasta que te tienen que cortar un dedo porque la diabetes se ha apoderado de ti. Segunda promesa, la divina misericordia. Pero para aquellos que piden misericordia, aunque sea en el último instante. Pero miren, eso del último instante es posible y a veces sucede. No sé si ustedes, seguro que sí, han tenido experiencia de acompañar a alguien en el último instante. Nosotros los sacerdotes muchas veces. Y generalmente en el último instante no se piensa nada más que en que es el último instante. Se muere como se vive. Así es. Si no has vivido pensando en Dios, es muy difícil que mueras pensando en Dios. Se muere como se vive. Y si has vivido pensando en Dios, es posible que en el último instante digas, Señor, perdóname. Pero si no has vivido pensando en Dios nunca, es muy difícil que en ese último instante le digas al Señor, perdóname. Vivamos en gracia, no sea que llegue el ladrón a altas horas de la noche y no tengamos ni siquiera la capacidad de defendernos del ladrón y de pedir perdón a Dios. Tercera promesa,
la promesa del consuelo. Hay vida eterna, hay misericordia y hay consuelo. Es el Señor el que hace esta promesa cuando dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Pero ¿tenemos esta esperanza? Quizá más que las otras, pero no del todo. Cuando una persona tiene un problema, un católico practicante, uno de ustedes, cuando una persona tiene un problema, ¿qué hace? Quizá hoy va a buscar un psicólogo, o se compra una tarrina de helado y se pone a ver la televisión y se hincha de helado y mete un litro de helado entero, o una caja grande de bombones para que se le pase la depresión, o se va con una amiga a hacer compras y fundir la tarjeta del marido, bueno, lo que sea. Bueno, un católico, cuando tiene un problema, acude a Jesús, escucha desde el sagrario esa voz, porque sabe que está ahí, su medicina. Ven a mí. El sagrario te lo está diciendo todos los días. Ven a mí, tú, que estás cansado y agobiado, yo te aliviaré. Ven a mí, ven a mí. Cuando lo hemos puesto en práctica, hemos comprobado que es verdad. En la comunión, cuántos milagros. No el milagro de que salgas de misa y tu marido haya dejado de beber, sino el milagro de que tienes la fuerza para seguir llevando la cruz de aguantar a tu marido. No el milagro de que tu hijo adolescente de repente te dé un abrazo y un beso y te diga: mamá, te quiero mucho. Sino el milagro de que tu hijo adolescente, que te dice que te odia, seas capaz de, a pesar de todo, no contestarle y decirle: no sabe las ganas que tengo de que tenga 18 años que te vayas de casa. ¿No? Es Cristo, nuestro consuelo, nuestra fuerza es Cristo. La Eucaristía es el pan de la vida, es el cuerpo y la sangre del Señor, que es el alimento que necesitamos para seguir adelante, seguir luchando. Desde el sagrario todos los días sale esta voz: ven a mí, no puedes más, ¿por qué llevas la cruz tú solo? Ven a mí, la vamos a llevar entre los dos, ven a mí. Alguno quizá no pueda comulgar por su situación, por ejemplo, matrimonial, pero todo el mundo puede venir a la iglesia a rezar, todo el mundo puede hacer adoración del Santísimo. Estoy seguro, desde luego es mi experiencia, pero estoy seguro de que todos ustedes saben que esto que estoy diciendo es verdad, y que muchas veces al comulgar hemos notado tal fuerza que no tiene nada que ver con la ingesta de un pedazo insípido de pan. Es otra cosa, que te transforma, que te cambia, y después de estar un rato en el sagrario eres otra persona, y mañana necesitas de nuevo estar un rato en el sagrario, tanto más cuanto más duro es el peso que llevas en tus espaldas. Pero para eso está el Señor. También necesitas lavar la ropa con frecuencia, también necesitas ducharte cada día, también necesitas comer y beber, también necesitas acudir al verdadero alimento para decirle: Señor, estoy cansado y agobiado, no puedo más, es que no puedo más, es que estoy a punto de tirar la toalla, es que no puedo más, es que tengo los nervios en tensión. Te estás un ratito aquí y no tiene nada que ver con ir a un psicólogo. Eso no significa que quizá no te quede un psicólogo, pero es que no tiene nada que ver, es otra cosa. Y cuando comulgas es que no tiene nada que ver. El Señor te consuela y te ayuda siempre. Tercera promesa. Esta es la virtud de la esperanza. Tenemos fe, tenemos confianza, creemos en la vida eterna. Hay vida eterna. La muerte no es la desesperación, ni la nada, ni el vacío, sino el encuentro con aquel que nos ama. Sabemos que nuestros pecados, por la sangre derramada de Cristo, están perdonados si pedimos perdón. Y sabemos dónde acudir a encontrar la fuerza que necesitamos para seguir luchando.
Y sólo así podemos llegar a la tercera virtud, la de la caridad. Mientras que ahora hemos empezado la casa por el tejado y hemos hecho de la caridad una parodia de la caridad, haciendo este recorrido, esta nueva evangelización, este ir al origen con María, entonces podemos llegar a la caridad, que consiste primero en amar a Dios, o dicho de otra forma, consiste primero en agradecer a Dios. Agradecer: Señor, porque creo, sé lo que te debo, porque creo, sé que esto que tengo, aunque me lo haya ganado con esfuerzo, es un don, y que incluso cosas que ya no tengo pero que he tenido son un don. Y aunque no tenga lo que me gustaría tener, lo que tengo es un don, y porque es un don, te lo agradezco. No tengo derecho a... Ahora te dicen que tienes derecho a todo. No tengo derecho a algunas cosas, sí tengo derecho, pero delante de Dios todo es gracia, todo es don. Y por lo tanto, después de una gracia, tiene que venir una acción de gracias. Gracias, Señor, con la boca, con el corazón y con las obras. Gracias, Señor, gracias. Y por amor a ti, por agradecimiento a ti, como María, ¿qué necesitas de mí? ¿Quién te dice esto a Jesús cada día? ¿Quién viene al templo a ofrecerse al Señor? ¿Quién viene al templo a decirle, después de haber depositado a sus pies nuestras cargas y haber sentido el alivio, quién viene a decirle, gracias, cuenta conmigo, ¿puedo hacer algo por ti? Por favor, Señor, demuestra que eres mi amigo y pídeme algo, porque solamente a los amigos se les pide algo. Señor, ¿puedo hacer algo por ti? Eso es lo que hizo la Virgen. Aquí está la esclava del Señor. Mándame. Señor, gracias. ¿Puedo hacer algo por ti? Gracias. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor te lo va a decir. Ay de ti si no te lo dice, porque te está tratando como alguien de que no se puede fiar. Pero siempre te lo va a decir, te lo va a decir. Señor, ¿puedo hacer algo por ti? Haz un poco de silencio en tu interior. Te lo va a decir. Y te va a decir sí. Tienes que confesarte. Te va a decir sí, tienes que perdonar a esa persona. Sí, tienes que cumplir mejor con tu obligación, con tus votos. Sí, tienes que dar limosna. Sí, tienes que estar visitando a aquel otro que sabes que está solo. Te lo va a decir siempre. O te va a decir sí, tienes que rezar un poco más. ¿Cuánto tiempo hace que no rezas el rosario? ¿Cuánto tiempo hace que no vienes a hacer un rato de adoración del Santísimo? Siempre te lo va a decir. Tú llegas allí cargado de dolores. Él los hace suyos, Él te alivia y tú respondes diciendo gracias, cuenta conmigo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él te trata como un amigo y te dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro, reza más, ayuda al prójimo. Sé más generoso con la limosna, te lo va a decir. Y así es como tu vida cambia. Esta es la nueva evangelización. ¿Qué tiene que ver todo esto que les digo con los franciscanos de María? En el año 83, en el 88, perdón, cuando yo puse en marcha los franciscanos de María, cuando el Espíritu Santo puso en marcha a los franciscanos de María a través de un hombre frágil como soy yo tenía una idea muy clara. Mi país, que es maravilloso, está en la ruina, y no en la ruina económica, en la ruina moral. La gente deja la iglesia, hay una apostasía masiva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no van a misa? ¿Por qué ya no se casan por la iglesia? ¿Por qué no bautizan a los niños? ¿Qué está pasando?
Y me pareció entender que había cambiado el clima y el dinosaurio estaba muriendo. Siento la comparación, que es odiosa, pero es para entender que esta gran iglesia se estaba muriendo. ¿Por qué? La gente estaba acostumbrada a ir a la iglesia a pedir y hacer las cosas por miedo. Y considero que el interés y el miedo son dos sentimientos puestos por Dios en la naturaleza humana y que son muy respetables. Pero naturalmente no pueden ser los primeros y mucho menos los únicos. Cuando la sociedad deliberadamente empezó a hacerte creer que votando una vez cada 4 años a tal partido político te iban a resolver todos tus problemas, y aunque mira que pasan los años te lo sigues creyendo, hay que ver qué fe tienen los hombres en creer en los políticos de cualquier país, ¿eh? Es una cosa que me impresiona, pero eso sí que es fe, Lo de la Santísima Trinidad es una nadería comparado con creer en los políticos. ¿De qué fe tan grande? Y te han engañado una y otra vez y sigues creyéndotelo. ¡Qué barbaridad! Pero te lo has creído y has pensado que vas a encontrar el cielo en la tierra y que te lo van a dar aquí y que ya no necesitas el de allí. Ya no necesitas ir a la iglesia a pedir a Dios que te ayude con el cáncer, porque te lo va a curar el médico. Luego el médico no te lo cura, o sí, pero ya no vas a pedirle a Dios que te cure el cáncer. Y como ya no piensas en la vida eterna, ya no vas a pedir a Dios que te perdone tus pecados, porque el cura te ha dicho quizá que el infierno está vacío, si es que existe, y que allí están en el infierno, en el cielo, perdón, que el infierno está vacío. En el cielo está la Madre Teresa de Calcuta con Satanás jugando a las cartas todos los días. Bueno, porque hasta el demonio está en el cielo, dicen algunos. Y tú te lo has creído, te convenía creerlo. El miedo y el interés eran los principales motivos. Esos motivos no mueven ya a casi nadie, porque se ha perdido la fe en el juicio de Dios y se ha perdido la esperanza. Con lo cual se ha acabado esto. Entonces pensé, pues habrá que encontrar una nueva motivación. ¿Cuál es la motivación principal? La que nunca debimos haber perdido, la que está por encima del miedo y del interés, aunque el miedo y el interés sean legítimas motivaciones. Pues esa motivación tiene que ser el amor al amor, el agradecimiento. Cuando alguna mamá o algún papá me dice, mi hijo no quiere ir a misa, dice, es que me aburro, dice. Bueno, puede ser verdad o no. Generalmente es verdad, que hay que ver. Bueno, hay que ver lo que tienen ustedes que aguantar muchas veces en las homilías. Cuando me toca estar alguna vez concelebrando, digo, pobre pueblo de Dios, qué tostones que tienen que soportar de este señor que no sabe ni lo que está diciendo y que lo mejor que podía hacer es ser breve y habla y habla y habla. Bueno, es lógico que el chico no quiere ir a misa. ¿Cómo no? Hay que buscar otro motivo, evidentemente, pero humanamente no te apetece. Pero siempre les digo a esos padres, dile a tu hijo, dile, mira, tenemos que ir para una cosa, para dar gracias. Hemos comido, hemos tenido una casa, estamos juntos, tu papá tiene trabajo, vamos a dar gracias. ¿Quién le dice eso a sus hijos? ¿Quién se lo dice a sí mismo? Tengo el deber de ir a misa, es pecado mortal si no voy, cosa que es verdad. Tengo el deber de ir a misa y es pecado mortal si no voy. Interés, miedo. Si tuvieras un padre millonario que dijera en el testamento y te lo hiciera saber antes de la muerte del padre millonario, el hijo que no venga a verme todas las semanas, lo desheredo. Tú irías todas las semanas a fichar. Es que estoy aquí, que he venido, le traerías una cosita. Papá, ¿qué tal estás? La visita del médico, 5 minutos y me voy, ya he cumplido. No quiero que me desherede. Bueno, ¿no sería mucho mejor, más noble, más puro, decir, mi padre es pobre,
yo voy a ir a verle, que no voy por el dinero. Aunque fuera millonario tu padre, que no voy por el dinero. Hoy que estoy encantado que me deje la herencia, claro, pero no voy por el dinero. Eso es el agradecimiento. Cuando ustedes y nosotros éramos aún el mismo pueblo, en la época de Santa Rosa, en la época de San Martín, alguien en España escribió el soneto más hermoso que hay en nuestro idioma común. Unos dicen que es de San Juan de la Cruz, otros es anónimo. Alguien lo escribió. Bueno, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Y añade una frase preciosa: no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Aunque no hubiera infierno yo te amara, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. No me tienes que dar porque te quiera. Eso es catolicismo. No me tienes que dar. ¿Por qué no me tienes que dar? Porque ya me has dado. No estoy aquí para ganar algo, sino estoy aquí porque me han dado algo gratis que no merezco y vengo a dar gracias. Esto es catolicismo, el agradecimiento. Esto es catolicismo, que no implica que no queramos ir al cielo y que no deseemos a toda costa no ir al infierno. Por supuesto, no implica que no tengamos necesidad de ayuda y vengamos a pedir ayuda. Claro, pero ese no es el motivo principal. El hijo quiere que su padre le deje la herencia, pero no va a ver a su padre por la herencia, sino porque le ama. Y la mamá o el papá tienen un hijo y le educan con sacrificios, no pensando el día de mañana me llevará a su casa cuando sea viejecito, porque como esperes eso está perdido, Quizá, pero muy quizá, Lo haces porque le quieres. Tener un hijo no es tener una pensión de jubilación asegurada. Tener un hijo es un acto de amor. Cuidar a un papá, una mamá ancianos que están mal de la cabeza ya, que tienes que hacérselo todo, que te cuentan 1000 veces la misma historia, pero es tu papá, es tu mamá, les quieres. Y no estás pensando en a ver qué me va a dejar. Luego te lo deja y estás contento, pero no ese es el motivo. Pues igual con Dios. No me tienes que dar porque te quiera. No soy, con mucho respeto lo digo, no soy una prostituta a la que pagan por un acto de amor, entre comillas. A mí ya me ha comprado Dios al precio de su sangre. Si me da, y se lo pido, más aún para agradecer. Pero si no me da, no me tienes que dar porque te quiera. Ya me has dado bastante. Me has abierto las puertas del cielo con tu misericordia. Esto es amor, esto es agradecimiento y esto es catolicismo. Así empecé. Hoy estamos en 65 países. Muchos de ustedes, seguro que la inmensa mayoría, nos ven asiduamente a través de nuestra televisión. Con frecuencia me dicen: yo desayuno con usted todas las mañanas. Yo les contesto con humor: así me estoy poniendo, con tantos desayunos. Bueno, pero falta algo. No sean ustedes meros consumidores. Conviértanse en canales. No sean ustedes meros espectadores o degustadores. Conviértanse en transmisores. Transfórmense en personas que viven esta espiritualidad del agradecimiento, que quizás sin saberlo es la que está detrás de cada homilía o de cada vídeo que ven y del que disfrutan. Vivan esta espiritualidad del agradecimiento, entren en una escuela de agradecimiento y enseñen a agradecer. El Señor
nos necesita a todos y a cada uno, hoy, ahora, para esta nueva evangelización. Nos necesita a todos para volver a decir, empezando por los nuestros, las verdades básicas de nuestra fe que han olvidado. Dios existe, Dios te ama, hay vida eterna, confía en Dios. Aprende a confiar, no estés inquieto y nervioso por tantas cosas. Cuando estás cansado o endeudado, vete un rato a la Eucaristía, comulga. El Señor les necesita a cada uno de ustedes para eso. Yo no puedo estar con sus amigos, con su familia. Quizá alguno de ustedes sabiamente reenvía la homilía o la misa. Y tengo muchos testimonios de personas que se han convertido gracias a eso y que al principio eran reticentes y que le decían a la mujer, otra vez, con este cura, pero que luego poco a poco, hasta que al final han vuelto, se han confesado. Pero no se conformen con eso, no sean meros consumidores, conviértanse en apóstoles, en evangelizadores. Profundicen en esta espiritualidad del agradecimiento, adquieran formación, porque la necesitan para transmitir la fe, porque la necesitan para defender la fe incluso dentro de la iglesia, contra tantos pastores que están más perdidos que las ovejas. Ustedes tienen que ser esos evangelizadores, necesitan espiritualidad, necesitan estar en una comunidad, necesitan formación para poder transmitir a otros. San Pablo dice, el tiempo es urgente. Y añade, el que tenga mujer que viva como si no la tuviera. Alguno dirá, ojalá, Bueno. Pero no se refería a eso San Pablo, sino dedícate a evangelizar, dedícate a eso. Ahora, mis amigos, los franciscanos de María de aquí, hay muchos franciscanos de María allá en Lima, muchos. Normalmente la mayoría de ellos hoy ya están agrupados en escuelas de agradecimiento virtuales, que son muy cómodas porque no tienes ni que moverte de tu casa, eliges un día a la semana el que tú quieras, la hora que tú quieras, y te conectas con otras personas que son católicos como tú, que quieren aprender a agradecer, aprender a amar al amor y después colaborar con Cristo en la evangelización. Esas personas que quieren amar al Señor y a la Virgen, consagrarse a ellos y que se ponen a disposición de ellos como María para que el Señor les utilice, para ser canales, para llevar a otros lo que a ellos les ha hecho felices. El crecimiento de los franciscanos de María en todo el mundo y aquí en Lima está siendo extraordinario, está siendo desbordante. Todos los años hacemos una campaña de difusión, 1 de octubre, este año también. Llevamos un mes trabajando, más de un mes, mes y medio, trabajando 3 personas. Solo para contestar correos, y es igual. Esta mañana he mirado, tengo 4.600 correos pendientes de contestar solo en una de las cuentas. Es imposible, porque hay tantos que dicen, necesito ayuda, he perdido la esperanza, he perdido la fe, estoy tibio, mis hijos se han alejado, no sé cómo hacer. Enséñeme, por favor, a evangelizar. Deme formación. Ayúdame a agradecer a Dios porque siento que soy una persona ingrata, que solo me quejo, que solo pido. Y ahí estamos todos los días creando grupos nuevos con personas de todo el mundo. ¿Qué horario te viene bien? Yo puedo los jueves a las 6 de la tarde. A ver, los jueves aquí hay una persona que vive en Quito, la otra persona vive en Buenos Aires, la otra persona vive en España, aquí hay un grupo. Pero yo puedo los viernes por la noche, a ver, ¿a qué hora?
Sinceramente, algunas horas son imposibles de arreglar, porque hay personas que dicen, yo quiero una escuela de agradecimiento a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada, difícil es que encontremos a otro que esté despierto como para estar pegado allí al teléfono o al ordenador. Pero en general, es posible. Solo tienen ustedes que vencer la pereza. Nada más, la pereza. Que la pereza es la que nos mata. Y nos convertimos en personas que se quejan. Qué mal va todo. Hay que ver qué mal va el gobierno. Oiga, que ustedes tienen razón cuando dicen eso, Bueno, qué mal va todo. Qué mal va el gobierno. Y la iglesia. Uy, cómo va la iglesia. Y mis hijos. Y mi marido. Y mi mujer. Y mi jefe. Todo el día quejándose. Todo el día protestando. Todo el día amargados. Oye, empieza a ver lo que va bien. Da gracias a Dios. Busca un grupo donde te den la fuerza para intentar que eso que va mal mejore un poco. Y aunque no termine por mejorar, porque va más allá de tus fuerzas, tú estarás mejor tú porque estás haciendo algo y porque estás dando gracias a Dios por todo lo bueno que a pesar de todo sí que existe en tu vida. Yo les invito a que aprovechen esta oportunidad. No sé cuándo volveré a pasar por Lima. Hacía 5 años que no venía. No sé cuándo volveré. Pero sí sé una cosa. Se lo digo muy en serio. Un día, ustedes y yo vamos a morir. Y no se lo digo como una amenaza, ¿no? Una constatación. No. Si alguno piensa que a él no le va a pasar, bueno, un día ustedes y yo vamos a morir. Vamos a encontrarnos con Dios. Yo sé lo que el Señor me va a preguntar a mí. No hará falta que me cuente el Señor de nuevo la parábola de los talentos. Yo sé que me va a preguntar por eso. ¿Cuánto te di? Y me da un poquito de temor. Me da un poquito de temor porque me ha dado tanto, 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 tanto. Pero también a ustedes se lo va a preguntar, También a ustedes. Y quizá les pregunte, fíjate, tantos días escuchando al Padre Santiago o al Padre Javier, desayunando con él todas las mañanas, y no te has movido de la silla. Y cuando pasó por Lima, que tú estabas allí, ¿no te has movido de la silla? Es una gracia. Y si es una gracia, hay que aprovecharla. Y hay que dar cuentas de ella. Yo quiero presentarme delante de Dios diciendo, hice el esfuerzo. Mira, Señor, tú sabes, aquella fecha de noviembre, yo me fui a Lima, estuve allí en la parroquia de Santa Mónica, acuérdate, Señor, que me dirá, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, y allí estuve y les dije que necesitas ser amado, que tienes derecho a ser amado, que necesitas ayuda, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Se lo dije, Señor, se lo dije. He cumplido. Y el Señor les preguntará, ¿qué has hecho con las gracias que te di? ¿Qué has hecho con los dones que te di? Cada uno dará su respuesta, ¿verdad? El Señor siempre será misericordioso. Pero Jesús pasa y se aleja. Y si cuando pasa no nos vamos con Él, nos quedamos sin Él. Tenemos que evangelizar. La situación es muy grave. En la iglesia, ustedes lo saben, la situación es muy grave, más quizá de lo que puedan imaginar. Pero no basta con decir qué mal va todo. Tenemos que decir, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Quizá no pueda resolver las cosas o todas las cosas, pero aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Que así sea.